Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el recorrido y las 21 etapas del Tour de Francia 2020. Comenzamos con la etapa 1, 156 kilómetros con dos puertos de tercera categoría y final plano perfecto para el sprint y para que el primer maillot amarillo sea un sprinter. Seguimos con la etapa 2 de 186 kilómetros, 3 puertos, pero sobre todo esa subida final que veis, esa B dorada, y que es una cota no puntuable, pero que bonifica con segundos en la general, con 3 segundos para el primero, 2 para el segundo y 1 para el tercero. Y perfecto para que alguien lo pruebe en esa cota. Continuamos con la etapa 3, si os fijáis son 198 kilómetros, etapa larga con 4 puertos y un sprint intermedio en el kilómetro 160 y un final perfecto para los sprinters. Y primer test importante para los favoritos a la clasificación general en la etapa 4 de 160 kilómetros con 5 puertos y sobre todo con ese puerto final de primera categoría que son 7,1 kilómetros al 6,7%, una etapa que nos servirá para ver quién no va a ganar el Tour de Francia y quién no ha llegado en buena forma a este Tour. Seguimos con la etapa 5, 183 kilómetros, dos puertos de cuarta y un sprint intermedio en el principio de la etapa y ese final que pica ligeramente para arriba, pero que probablemente también será para los sprinters. Etapa 6, también muy interesante para la clasificación general, de 191 kilómetros, un sprint intermedio y 3 puertos, pero sobre todo ese puerto final de primera categoría con el pico bonificado y después de una mini bajada, una subida de 8,3 kilómetros al 4%, que no es puntuable, pero que puede hacer que los favoritos intenten atacar desde lejos. Seguimos con la etapa 7, 168 kilómetros, con un sprint en el kilómetro 54, dos puertos bonificados, pero final plano, perfecto para los sprinters y que se la vuelvan a jugar los velocistas. Seguimos con la etapa 8, etapa corta de 141 kilómetros con 3 puertos, pero sobre todo ese puerto final de primera categoría bonificado en la cima y con una bajada de 12 kilómetros que puede hacer que lo intenten en ese último puerto de primera categoría. Etapa 9, muy parecida a la etapa 8, un poco más larga, 153 kilómetros con 5 puertos, pero nuevamente un puerto de primera categoría bonificado a 17 kilómetros del final, un final un poco más alejado, pero también con el aliciente que al día siguiente es la jornada de descanso. Y después de ese día de descanso tenemos etapa para los sprinters, la primera es la etapa 10, 168 kilómetros, totalmente plana, perfecta para ellos. Luego la etapa 11 muy parecida, salvo por el puerto de cuarta categoría, 167 kilómetros, también perfecta para el sprint, aunque a veces estas etapas son las más divertidas ya que son etapas de abanicos y de muchos nervios que son muy interesantes, así que ojo que aunque puedan ser para los sprinters pueden pasar también muchas cosas. Seguimos con la etapa 12, 218 kilómetros, etapa muy larga con varios puertos, creo que puede ser una buena oportunidad para la fuga, aunque también tenemos ese pico bonificado en el final, aunque lo veo algo lejos de meta para que se lo puedan jugar entre los favoritos a la general. Seguimos con la etapa 13, que son, si os fijáis, 7 puertos, pero sobre todo ese final con un puerto de segunda categoría bonificado y prácticamente encadenado, uno de primera muy duro, corto, pero con rampas superiores al 8% de rampas media, así que también interesante batalla para los favoritos a la general. Etapa 14, 194 kilómetros, 5 puertos, creo que es interesante esta etapa para la fuga, aunque los equipos de los sprinters intentarán estar atentos para jugárselo en el final. Uno de los platos fuertes para los favoritos a la general en la etapa 15, 174 kilómetros, antes de la jornada de descanso con 3 puertos, 2 de primera y uno de categoría especial en el Gran Colombier, que son 17,4 kilómetros al 7,1%, así que gran batalla que viviremos aquí antes de la jornada de descanso. Jornada de descanso y comienza la etapa 16 con una etapa de 164 kilómetros, 5 puertos, una etapa perfecta para intentar atacar desde lejos, que creo que el Tour de Francia está buscando esto, que haya más ataques épicos. Si os fijáis en el final, puerto de primera bonificado, una falsa bajada que es más bien un falso llano y final en puerto de tercera categoría. Y una de las etapas reinas de este Tour la tenemos en la etapa 17, 170 kilómetros con dos puertos de categoría especial, pero sobre todo ese final que es un puertarraco de 21,5 kilómetros al 7,8% de pendiente media, durísimo, donde ya se tiene que definir quiénes son los escaladores más fuertes de este Tour de Francia para ganar el maillot de amarillo. Etapa 18, 175 kilómetros con 5 puertos y un puerto de categoría especial bonificado con más de 30 kilómetros hasta la meta, pero puede ser muy interesante para quien necesite tiempo en la general, sabiendo que en la etapa 20 hay una contrarreloj. La etapa 19, otra oportunidad para los sprinters, la primera oportunidad para estos sprinters en la tercera semana, con solo un puerto de cuarta categoría, en una etapa de 166 kilómetros, y la contrarreloj de la etapa 20, 36 kilómetros, y con un puerto final durísimo en la Planche de Belfield, que son 5,9 kilómetros al 8,5%, con un final durísimo. Y acabamos con la etapa 21, final en París, la fiesta de París, que será una etapa también perfecta para los sprinters en 122 kilómetros.
Pues abajo en el primer comentario os dejo la tienda de Squadra Pro Cycling, mi tienda de ropa online con todos los diseños, y ojo a los resúmenes que vamos a estrenar nuevos diseños durante este Tour de Francia. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ver los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.